Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, les voy a pedir que por favor me recuerden qué vimos hace 8 días. La literatura moderna y posmoderna. Gracias, Sara. Gaby, ¿tienes algo para complementar? No, profe, voy a decir lo mismo. Y vas a decir lo mismo, listo. Y cuando hablamos de literatura moderna, ¿a qué nos estamos refiriendo? El modernismo busca belleza y muchas formas de expresarse, alejándose del realismo, mientras que el posmodernismo, cuestiona certeza y juega con los géneros. Listo, Tatis, muchísimas gracias. Mis amores, acostumbrarnos, vea, de verdad que ustedes no se imaginan cuánto les va a ayudar esto en la vida a generar aprendizaje, chicos, ¿sí? Cuando hablo de aprendizaje es que usted escucha la palabra e inmediatamente recuerda que es, eso es importantísimo, ¿sí? No nos podemos aprender toda la teoría, ojalá pudiéramos, hay gente que tiene unas memorias prodigiosas y pueden hacer mucho, pero sí colocarlo en nuestras propias palabras y recordarlo. Y lo más importante, que no nos dé pena compartirlo. El conocimiento se hizo para compartirlo. Si usted se queda con el conocimiento, usted es un envidioso y hay pecado en su corazón y es tiempo de arrepentirse. Entonces hay que empezar a compartir también lo que sabemos. Cuando hablamos del modernismo, entonces decíamos que claramente la literatura está asociada con la historia, ¿cierto? Y que dependiendo de la época historia, pues se iba generando diferentes tipos de literatura. Y por eso, pues, se denominan o su nombre está identificado con la época histórica del momento, ¿sí? Cuando hablamos de historia del el modernismo, decíamos que venía después del oscurantismo, que el oscurantismo es cuando la iglesia, en este caso, como que abusó de su poder, perdió su centro y hizo muchas cosas que no eran correctas. Por lo tanto, las personas empezaron a decir, no queremos saber nada de esa iglesia. Y empezaron a pensar en el yo, en lo importante que soy yo y a idealizar las cosas, ¿cierto? Y de hecho empezaron entonces a generar una literatura más idealista, ¿cierto? Más endiosada, más imaginaria y demás, ¿vale? Ya luego cuando hablamos de la literatura del posmodernismo, decimos que en el posmodernismo como que se empieza a generar un equilibrio nuevamente. La iglesia está preocupada por recuperar el poder porque lo está perdiendo, ¿cierto? Y entonces se empieza a generar todo el tema de las cruzadas y todo este enfoque. Y se empieza a generar una literatura que es un poco más crítica, más fuerte, menos idealista. ¿Listo? Pero cuando hablamos de que es menos idealista, decimos que se enfoca más en temas políticos, históricos y las cosas que están aconteciendo, ¿vale? Entonces ahí se los dejo como resumen. Dale, Juan Diego, cuéntanos. ¿Qué son las cruzadas, profe? Bueno, les voy a contar, aunque eso es de historia, pero les voy a contar. Imagínense que pues la iglesia al tener tanto poder, pues se había apoderado de tierras, ¿sí? Entonces pensemos en que estamos en Bogotá y tenemos, no sé, a ver, cosas acá. Santa Marta, pensemos en la costa. Santa Marta, San Andrés, Cartagena. Y esas tierras pertenecen pues a la iglesia, ¿cierto? Yo soy la iglesia, yo estoy acá en Bogotá y nosotros somos la iglesia, este es nuestro centro. Entonces nosotros decimos, no, venga, las personas empezaron a revolucionarse. Y entonces, cuando se genera revolución, pues lo primero que se busca es tomar el poder. Y en este caso, una de las primeras cosas de las que se toma el poder es de las tierras. Entonces la iglesia dijo, no, venga, ya perdimos estas tierras, tenemos que ir a recuperarlas. Entonces, cogen barcos, cogen hombres, cogen armas y se van a enfrentarse por esas tierras. Pero en esas cruzadas, pues digamos que no fueron, ay, se me fue, no fueron fructuosas o no fueron exitosas para la iglesia, porque la mayoría de personas ya no
O sea, ya la iglesia no tenía como el ejército para poder enfrentarse y no pudieron recuperar sus tierras. Y eso fue lo que los llevó pues a cada vez tener menos poder y menos poder. Creo que ay, estoy toda trabada. ¿Respondí tu pregunta, Juan Diego, o tienes otra pregunta más? No, señora. Listo, hermosos. ¿Alguno tiene otra pregunta? ¿Algo más que decir? ¿No? Listo, hermosos. El día de hoy, entonces, teniendo en cuenta ya esto que vimos la clase pasada, el día de hoy vamos a hablar también de la literatura, pero en este caso nos vamos a enfocar en las figuras literarias. ¿Qué saben ustedes de las figuras literarias? ¿Qué creen que puede ser? ¿Qué les dice ChatGPT que es? No es como algo como metáfora, símil, hipérbole. Muy bien, Juan, sí. ¿Qué más saben de eso? A ver, Samantha, dinos. Las figuras literarias son recursos que intensifican el significado y la belleza del lenguaje. Vale, gracias. Juan Diego, dinos. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas. Ay, ya va. Se acompañan. eh, Se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a eso, su uso es característico, aunque en modo alguno excesivo, de las obras literarias. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias. Entonces, mis amores, cuando hablamos de figuras literarias, hablamos de formas de escribir. ¿Listo? Son formas de escribir diferentes. Ya vamos a aprender y a entender un poquito más. Pero figuras literarias, formas de escribir, ¿sí? Hay varias, hay de diferente, con diferentes características y demás, pero son formas de escribir que hacen que ese párrafo o esa escritura o ese texto sea completamente diferente, ¿vale? Y que se catalogue como alguna de estas categorías, ¿vale? Yo siempre he tenido la duda, Juan Diego, perdóneme, ahí me voy a salir de la clase, pero hay una floristería. Sí, señora. Ah, ok, yo sí decía, eso se ve bonito, se ve como flores. Listo, hermosos. Entonces vamos a ir a nuestro material. ¿Tienen dudas, preguntas, algo que decir? Nada, listo. Entonces vamos a ir a nuestro material. Oiga, ustedes deberían ser así hermosos y en el devocional también prenderme la cámara y decirme, aquí estamos, profe, oramos, estamos contigo, no estás sola. Hoy que hablamos de la soledad, ustedes, profe, estás acompañada 100% por décimo. Bueno, ahora sí, con este paréntesis nos vamos para nuestro material. Entonces, dijimos que vamos a hablar de las figuras literarias. Le voy a pedir, por favor, a alguno de ustedes que me ayude leyendo. Dale, Miguel Ángel, muchas gracias. Esto, ¿desde dónde, profe? Desde acá, mi corazón, desde donde dice nuestro hasta el final, hasta acá, hasta comunicación. Nuestro lenguaje tiene un océano de posibilidades que a veces no apreciamos. En el caso de las figuras literarias, que son herramientas que utilizamos, pero que a veces no analizamos ni le damos la importancia que tiene. Gracias a ella podemos transmitir ideas de maneras más claras e incluso divertidas. Hoy vamos a estudiar tres de estos recursos y así cuando leamos o escribamos las podemos identificar y utilizar para enriquecer nuestro vocabulario y comunicación. Gracias, Miguel Ángel, eres muy amable. Bueno, mis hermosos, entonces, normalmente cuando hablamos de figuras literarias no estamos hablando de algo abstracto o de algo que no conozcamos. Es algo que normalmente leemos, muchas veces hasta lo utilizamos, pero pues no tenemos el conocimiento de cómo se denomina, cómo se llama, ya que pues no estamos como estudiando el tema, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente.
Objetivos de esta clase. Entonces, uno, reconocer la definición y uso de las figuras literarias. Entonces, creo que ya sabemos cuál es, ¿cierto? La definición es diferentes formas de escribir textos y el uso, pues, es para darle una forma atractiva, divertida o llamativa. ¿Listo? Es simplemente eso. ¿Hasta ahí preguntas o dudas o es claro? El segundo dice, identificar las diferentes figuras literarias que podemos encontrar en nuestro lenguaje. Entonces, el objetivo es que podamos identificarlas, reconocerlas y pues analizar en qué momento, uno, ya las hemos evidenciado y dos, en qué momento nosotros mismos las podemos utilizar o las hemos utilizado. ¿Listo? Ahora vamos a ir a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten bien bonita, hay que sean creativos. Y dice, en el principio Dios dio forma a las palabras con su luz y las figuras literarias nacieron para reflejar su sabiduría. Metáforas, símiles y símbolos se hicieron puentes entre el ser humano y lo divino, haciendo que la palabra fuera un eco de lo eterno. Chicos, ahorita ustedes y yo también, ahorita que lo podamos estudiar, vamos a identificar cómo dentro de la Biblia encontramos todas estas figuras literarias y que realmente pues Dios las estableció desde hace mucho tiempo, ¿sí? Digamos que hasta ahorita es que son analizadas, estudiadas y demás, pero el Señor pensó en estas figuras literarias para hacer el lenguaje más llamativo, para hacer los escritos pues claramente más atractivos, para que pudiéramos aprender. Entonces, decíamos ahorita que el Señor es un Señor de sorpresas y un Señor de detalles, ¿no? Entonces, en este caso, él pensó en el lenguaje, no solo palabras y ya, sino él pensó en enriquecerlo para que realmente el conocimiento sea transmitido con detalle, ¿no? Claramente Dios hubiera podido no darnos el habla, sino que simplemente fuera de pronto, no sé, señas, ¿cierto? Pero, ¿cómo expresaríamos todo lo que hay dentro de nosotros, todo lo que hemos aprendido solo con señas? Creo que no es posible o no hubiese sido posible. Creo que necesitamos el lenguaje, creo que necesitamos las palabras, creo que necesitamos toda esta expresión y todo este arte que el Señor nos dejó para poder transmitir todo lo que Él nos ha dado, todo lo que nosotros tenemos, el conocimiento a los demás. Hasta ahí tienen aportes, mis amores, algo que decir respecto a la idea fundacional, a lo que hemos hablado. Nada, nadita. Listo, hermosos. ¿Cómo vamos con esa escritura? ¿Ya terminaron? Listo. Entonces tomémonos un minutico más ahí. Mientras tanto, si me quieren escribir algo, pues yo los leo. Les voy a dar un minutico más para que puedan terminar de escribir. ¿Listo, hermosos? ¿Listo, que listo? ¿Sí? 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 ¿Todos? Por ahí, Tatiana, que no, que no. Ya entendí, Tatis.
Listo, mis amores. Vamos entonces a continuar. La profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Profe, qué pena, es que acabo de llegar de unas citas médicas y pues ayer estaba también de viaje, entonces qué pena, profe, no pude estar en clase en el devocional. Listo, Ya, mi ya volví, profe. corazón. No te Así. preocupes. Bueno, Pobrecito de viaje, qué pecadito. no, eso fue ayer. Hoy sí también. Ah, ok, listo, mi corazón. Espero que te haya ido bien en el médico. No te preocupes. Listo, dice, se denominan figuras literarias a las formas poco comunes de utilizar una frase para cargarla de belleza, descripción o expresividad. Ahí como para que lo tengan ustedes presente. Y ahora vamos a ir a este cuadrito, que en este cuadrito pues vamos a encontrar en detalle pues lo que vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Entonces les voy a pedir que por favor, bueno, cuando hablamos de figuras literarias pues encontramos varias, ¿listo? Y el objetivo en este cuadrito es poder identificar cada una, su descripción y ver un ejemplo, ¿listo? Con el fin de que nos queden más claras. Obviamente, mis amores, no nos vamos a acordar de todas, pero el objetivo es que podamos identificarlas. Así que vamos a prestar atención y vamos a estar aquí como tratando de comprender cada una de ellas. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que por favor alguno de ustedes me ayude, por favor, leyendo la primera, que es la metáfora, que es esta. ¿Listo? Alejandra, gracias. Es una figura que establece una relación implícita entre dos elementos, sugiriendo que algo es otra cosa, sin usar cómo o cuál. Ayuda a expresar una idea de forma más profunda. Por ejemplo, el sol, el sol es un fuego que ilumina la tierra. Listo, muchísimas gracias. Entonces, dice que básicamente la metáfora lo que quiere es relacionar dos conceptos, ¿cierto? Pero sin utilizar cómo ni cuál. Es decir, ese conector lo elimina. Y que la idea es que pueda expresar pues una forma más profunda y demás. Las metáforas sí que están incluidas en la Biblia. Y sí que nos ponen a veces a pensar porque son como un poquito confusas, por lo menos las de la Biblia. Pero es como darle intensidad a una palabra o a una frase que uno quiere expresar. ¿Listo? ¿Preguntas o aportes ahí, mis amores? Nada, listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente. ¿Quién me ayuda, por favor, con la siguiente? Juan Diego. Dale, corazón. Oiga, vea yo lo que hice. Espéreme un momentico, primero borro todos estos chulos que hice yo. Iba a bajar y lo que hice fue hacerle churros. Ahora sí, Juan Diego, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Símil. Descripción. Es una comparación explícita entre dos cosas usando como, cual, igual que, entre otros. Se utiliza para resaltar las similitudes entre los elementos. Ejemplo, sus ojos brillan como estrellas. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de similitudes, lo que decimos es que buscamos similitudes, ¿cierto? Entre dos cosas, para expresar o para darle pues mayor exaltación a algo. Entonces, creo que con el ejemplo nos queda súper claro, ¿no? Sus ojos brillan como estrellas. ¿Preguntas? ¿Aportes? Nada, ¿cierto? Entonces, hasta aquí pues ya nos vamos dando cuenta cómo realmente no es algo abstracto, ¿no? Es algo que todo el tiempo está inmerso en nuestro lenguaje, pero pues que no reconocíamos como funciones o como figuras más bien, como figuras literarias porque no teníamos el conocimiento, pero pues si se dan cuenta no es nada así que uno diga algo extraño, no, o algo ajeno a nosotros. Vamos con la personificación. ¿Quién me ayuda, por favor? Tatis, dale, hermosa, gracias. Personificación. Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos, animales o conceptos abstractos. Esto hace que lo inanimado cobre vida y tenga emociones o pensamientos. Ejemplo, la luna sonríe sobre el mar. Listo, gracias. Cuando hablamos de la personificación, entonces estamos hablando de darle a los objetos o a los animales cualidades humanas, ¿sí? Con el fin de animarlos y demás. Esto lo vemos muchos en los cuentos,
en las fábulas, bueno, y como todas estas La historias, encontramos mucho este tema. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta ahí, hermosos? ¿Nada? es una exageración que se utiliza para... Listo, precios. Entonces, dice Juan Diego, profe, yo vi eso el año pasado, pero boté el cuaderno. Por eso es que debemos, yo creo que sí hay muchas cosas, uno ve muchas cosas, pero como que tratar de acostumbrar a nuestro cerebro a que se acuerde de lo importante de cada cosa. Eso es como disciplina, pero se puede, como para uno decir, ah, yo ya lo vi, como que recuerdo ciertas cositas. Y uno en el colegio recibe mucha información, o sea, de todo el tiempo está recibiendo información, todo el momento. Listo, ayúdenme con la siguiente, hipérbole. Valerie, dale, hermosa. ¿Sí me escuchas, profe? Sí, Por ejemplo, hipérbole es una exageración que se utiliza para enfatizar una idea o darle más énfasis. Ayuda a crear un efecto dramático o cómico. Te lo he dicho mil veces. listo, muchísimas gracias, Valerie. Esto sí que lo usamos, ¿no? Nosotros somos como muy exagerados. Una hipérbole, yo es que hipérbole. Una hipérbole es, por ejemplo, cuando tú le dices, es que tú nunca vas a cambiar, ¿sí? O siempre te digo lo mismo, o sí, como esas cosas que genera una exageración para enfatizar una idea, ¿listo? Entonces, normalmente son utilizadas muchísimo más en lo dramático que en lo cómico, pero son utilizadas. Vamos con la siguiente. Por favor, me ayudan leyendo aliteración. Simona, dale hermosa. Gracias. Aliteración. Es la repetición de un sonido constante al principio de varias palabras cercanas. Crea ritmo y musicalidad en los textos. Puedo pintar para pintar, pero nunca parpadeo. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de aliteración, podemos hablar también como de una rima o de una repetición de una sílaba o de una palabra con el fin de que se genere como ese tema rítmico, ¿no? Como esa musicalidad para que sea pues más, más rítmico, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Vamos con la onomatopeya y nos queda un minuto. Lo vamos a dejar ahí, hermosos, para que no se nos vaya a quedar cortada la clase. Entonces vamos a salir y volvemos a las 50, ¿listo? A las 9:50 nuevamente nos vemos acá para